estamos de nuevo en un paseo por nuestra historia. Seamos todos bienvenidos a estos pasajes que seguramente a muchas personas nos gustan, porque son las obras humanas, es la gente, es nuestro territorio, es nuestra historia obviamente. Estamos en el marco de la celebración de los 200 años de la fundación de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Ceja de Guatapé. Y pues sobra decir que estamos aquí en esta linda entrada, en esta puerta que dicen que es de estilo republicano, colonial, de todo un poco, con buen jardín, como lo podemos mirar. Y cuando estamos en este enfoque, pues ya podemos imaginar que el tema tiene mucho que ver con la historia del templo, con la historia de la Casa Cural y también con la historia reciente de estos últimos años, de principios del siglo XXI, es decir, de 2000 hasta hoy, año 2022, cuando nos preparamos para celebrar los 200 años de la vida parroquial. Y estamos esperando aquí la presencia del padre Fabio de Jesús Arcila Giraldo, sacerdote nacido en Guatapé, muy conocido y conocedor de esta tierra, de esta gente, de esta comunidad y de estos procesos culturales, religiosos, juveniles, porque él ha sido toda la vida un empeñado, luchador, soñador, pensador en Guatapé. Hoy vamos a estar con el padre Fabio con una particularidad muy especial. Exactamente hoy se marcha de esta parroquia, donde fue párroco hasta diciembre de hace un mes larguito. O sea, terminó 2021, fue párroco, ha sido reemplazado por el padre Samuel Martínez y el padre Fabio Arcila se nos marcha hoy. Este programa es muy especial porque vamos a ver cuánto podemos conversar con él, cuánto nos puede contar de lo que él siente por Guatapé, de lo que él siente por su tierra, por su gente y de lo que fue su gestión en la parte física, mucho en la física, o sea, todo lo que él hizo por la parroquia de Guatapé en los 5 años, creo, estuvo aquí 5 años, porque esa es la norma canónica ahora, 5 años de párroco en una comunidad. Entonces, a la espera de que se nos venga por acá el padre, ahí viene el padre. Sí, señor, excelente. Padre, ¿cumplidos con la cita? No, todavía falta mucho. ¿Cómo que falta? Padre Fabio, estamos aquí en su casa, en su pueblo, en la casa parroquial y aquí junto al templo, la casa de Dios. Padre, ¿cuántos años estuvo usted como párroco aquí en Guatapé hasta ahora, hace poco? Como párroco casi los 5, porque yo vine aquí, tomé posesión a fines de diciembre y vine aquí propiamente el 4 de enero. ¿Cierto? Del 2017. De 2017. Sí, llegué ese día. 18, 19, 20, 20. Y ya pues me nombraron un nuevo párroco, ya fue el año pasado en diciembre y el padre nuevo se posesionó el 29 de diciembre del año pasado ya, ¿cierto? Entonces, aquí sabemos que los recorridos del padre Fabio han sido muy, ¿qué digo yo? Grandes, distantes y particulares, porque ha sido muy misionero, académico, profesor del seminario, misionero, párroco, ha sido mucho. Pero empecemos, usted nació en Guatapé. Claro que sí, ya hace muchos años. Viejo en años y en maldades, como decían de los que estaban juzgando a la casta Susana. Pero bueno, sí, el Señor me ha regalado muchos años, de lo cual estoy muy agradecido y de lo cual ahora lo que queda de vida no importa, ya no tengo ningún temor ante lo que se venga, estamos en las manos de Dios y pues ver cuando tantos amigos míos ya han partido, unos tan jóvenes como Magín Gallego, otros también que han fallecido y hoy Humberto Giraldo, que ahorita ya estamos a las exequias. Uno que no tiene ni que decir gracias, porque son muchos los que quedan en el camino, y no solo en cuanto a la vida, sino también en cuanto a oportunidades y en cuanto al logro de los objetivos que uno se propone cuando está niño y cuando quiere crecer y quiere realizar algo en la vida. Entonces yo muy, muy satisfecho. Padre, ¿se va hoy, se va mañana o es como es la cosa? Esta semanita, vamos a ver, yo creo que estamos ya pendientes. ¿Hacia dónde va? Está muy pendiente, ya como un último, pienso yo, no sé, porque cuando vine a Guatapé creí que era mi último destino, y resulta que no, resultó otra oportunidad de hacer una experiencia, me parece a mí significativa y que me colma bastante mis expectativas, y es una experiencia en la Cuba de Castro,
que ya pasó también, pero que me parece a mí que es importante en cuanto que creo que hay mucho que hacer por allá. Hay situaciones difíciles en algunos aspectos, respetando mucho la filosofía y la idiosincrasia del pueblo cubano, pero va uno y yo creo que hay mucho por hacer desde la tarea que uno tiene y desde el bien que pueda hacer en contacto con la gente, que es lo que nos interesa, el contacto con el pueblo. Padre, ¿usted por qué no me invita al altar y miramos muchas de las obras que usted recuperó, rescató, mejoró y que también quedó como la semillita bien sembrada? Porque Guatapé seguimos pensando en que nuestro templo sigue siendo bonito y sigue siendo atractivo. Bueno, lo primero que quiero decir es que si se hizo alguna cosa, no fui yo, porque yo solo no hago nada. Simplemente todo ha sido fruto de un trabajo mancomunado de una comunidad que responde a unas expectativas y ante todo que creyeron en lo que yo proponía. Padre, este programa que estamos disfrutando, que estamos viendo, tiene que ver, está enmarcado en la celebración bicentenaria, en la celebración de los 200 años de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé, o Ceja de Guatapé como era inicialmente, hoy parroquia de Guatapé. Y para decir también de una vez de entrada que prácticamente la iniciativa, el motor de esta celebración que estamos empezando a preparar, a armar, a ensayar, que estamos con todas estas cosas previos a la celebración para el 21 de septiembre, fue ideada, craneada, pensada, soñada y desvelada por el Padre Fabio. Padre, pero entonces deberíamos empezar donde está el espacio de la Virgen, la quiteñita. Me encantaría, porque ahí sí estamos hablando de un sueño, creo yo. ¿Usted qué dice? Como aparece en la misa cuando se instaló, que dice la Virgen de la Paciencia. Bueno. Aquí estamos, muy cerca. Aquí tenemos el gran motivo inspirador, Padre, ¿no? Sí, pues es que hablar de Guatapé en todos sus elementos me parece que es sencillamente hablar de toda la historia desde sus inicios, y que lo primero que yo he resaltado es que, y usted lo sabe muy bien, Álvaro, que consta en los documentos que la solicitud que hacía don Francisco para construir un poblado en este sector, la respuesta que le dieron: sí, se le da autorización para construir una capilla en honor a Nuestra Señora del Carmen en el poblado de Guatapé de ese tiempo. Y desde ahí empieza toda una historia muy bella, de la cual pues nos hacemos parte hoy también con ella, y queremos dejar alguna huella en ese sentido. Entonces aquí estamos precisamente frente a esa realidad que desde el principio también, desde la fundación, porque es muy significativo que esta imagencita que vemos aquí al fondo tiene que ver con este proyecto, porque entiendo yo que don Francisco Giraldo y doña Sacramento, cuando les dieron la orden de construir este poblado y la orden de construir una capilla en honor a la Virgen del Carmen, tuvieron también en mente tener una imagen digna para esta capilla, que no sabemos, tenemos muy poquitos elementos para ubicarla, pero que ya tenían en mente y trajeron esta imagencita de Quito. No sabemos en qué época, ni quién la trajo, ni cómo, pero aquí la tenemos, y que según los que saben de arte sí es una imagen auténticamente quiteña. Entonces ella nos ha acompañado durante 200 años, y es el énfasis que hemos hecho durante este tiempo de que ella no es extraña a nuestra historia. Pero aquí es nueva. Para acá, bueno, eso es otro ese es otro rollo, pero un poquito, Padre, un poquito la historia de cómo usted se soñó y cómo ha logrado que, porque no ha sido fácil, ha sido unas carreras y dificultades, pero ya la tenemos aquí. Bueno, el día que inauguramos esta imagen aquí, eso fue el pasado 16 de diciembre, ¿cierto? 17. Sí, aquí antes era el bautisterio, después se llevó y otras imágenes, ahora es de la Virgen. La historia es muy larga, y yo creo que por ahí de pronto aparece algún día, porque sí, en la crónica que hice ese día narro detalladamente cada uno de esos aspectos. Simplemente decir que la imagen ha tenido épocas como de gloria, de sufrimiento, de oscurantismo, y vuelve hoy, digamos, a un momento clave en su historia, porque ocupa un lugar dentro del templo que me parece digno, que me parece bello,
que gracias al aporte del arte mismo de la gente de Guatapé se ha logrado hacer un lugar muy bello en donde va a estar, y vamos a ver, no sé hasta cuándo, esperamos siempre, porque en este lugar ya recordamos toda esa bella historia y la tenemos como muy presente en cada uno de los acontecimientos que aquí celebramos, y me parece que ella merecía como un lugar también digno. ¿Esa es la obra más grande que usted deja en los 5 años de párroco o son muchas, creo yo, son muchas? Pues pero dejamos, porque yo creo que sí, bueno, quiero hacer énfasis que yo nunca he hecho nada solo, sino que ha sido un equipo de trabajo. Primero, de un equipo siempre he tratado de asesorarme de personas expertas en las distintas áreas que se enfrentan, ¿no es cierto? Entonces, cuando es una cosa de construcción, pues busca un ingeniero, busca un arquitecto. Cuando es en la parte legal, busca un abogado. En esto buscamos personas que sepan de arte. Mire, por ejemplo, el retoque tan especial que se le hizo al frontis del templo. Sí, son varias cosas que se han logrado. Eso vamos a mostrar enseguida, todos esos detalles. Lo primero, cuando vine a Guatapé, sí les quiero decir que es muy importante. Como yo ya estoy mayor, y muy mayor. ¿Vamos al atrio o al altar? Vamos entonces, si quiere, al altar. Vamos al altar, pero síganos contando, padre, porque eso es lo que queremos compartir hoy con la gente. Bueno, cuando a mí me nombraron de párroco para acá, que yo no me imaginaba, simplemente fue una gran sorpresa de verdad, inmediatamente yo empecé a recordar y a pensar que durante estos años, por distintas circunstancias, habían cambiado ciertos lugares de la parroquia, en la parroquia, en la casa cural, en el templo, y que tenían la mente muy claros cómo eran, y por lo tanto valía la pena como que volvieran otra vez a su estado original, que era bello, que era con mucha estética y que era lo propio de la época. Entonces el primer intento que se hizo cuando llegamos fue darle el toque original a la casa cural. Que allá empezamos hoy el programa. Sí, había perdido algunos elementos. ¿En qué sentido? No quiero acusar aquí a nadie, ni decir que la culpa la tuvo tal padre o tal otra, sino que fueron cambios que se fueron suscitando en la historia por distintas razones. Y entonces, por ejemplo, lo que era la sala de recibo de la parroquia, de la casa cural, perdió su función y pasó a ser un saloncito en donde había 20 sillas rimas para hacer reunioncitas. Y se perdió todo el elemento que era el servicio, que tenía unas sillas muy especiales, que tenía toda una estructura de las salas antiguas de nuestros pueblos, con todos los elementos, y por lo tanto dije yo, vamos a tratar de recuperarla. Destapamos una puerta que habían sellado, se consiguieron los elementos de lo que es una sala antigua, y colocamos algunos elementos decorativos, y creo que acertamos pues en ello, porque ya la misma sala, uno se da cuenta por los turistas cuando vienen, todo el mundo mira y admira, y se logró darle otra vez el uso original, que era una sala que no teníamos, la casa cural no tenía sala de recibo. Muy práctica. Volvió bonita, entonces a ese primer elemento. Y de allí, oiga, padre, le interrumpo, pero es que allá precisamente es donde nos estamos reuniendo, y de una manera muy provechosa, muy fructífera, el comité que está trabajando, organizando, pensando en la celebración de los 200 años. Sí, porque entonces fue dos partes que se recuperaron allá. Las dos. Primero, primero la sala de recibo. Sí. Seguidamente era la pieza del párroco, pero necesitábamos también en la parroquia un espacio donde se pudiera reunir un grupo medianamente de personas para ciertas actividades, reuniones de catequesis, de primera comunión, de bautismos, muy práctica. Y reuniones del consejo de pastoral, etc. Entonces se habilitó esa parte y nos dieron permiso en planeación para abrir una puerta, que era algo muy difícil, porque si no se abría por ahí quedábamos desconectados de fuera, y se logró abrir esa puerta y habilitar un salón para reuniones, se llama el salón parroquial, en donde se dotó de internet, se dotó de buenas sillas, se dotó de tableros y de pantalla gigante. Entonces todo ello nos ha hecho posible que ese lugar empiece a prestar un servicio extraordinario, porque afortunadamente pues lo que me tocó a mí, sinceramente yo creo que ha sido más el servicio que ha prestado a la comunidad en distintos aspectos que lo de la misma parroquia. Entonces ha sido Padre, estamos en el presbiterio. El presbiterio es, digamos, todo el altar, aunque siempre se ha sabido que el altar es la mesa
de celebración, pero incluye todo este presbiterio. Y aquí Guatapé, esta parroquia tiene algo muy bonito, y es que el templo tiene dos torres, la torre frontal y la torre del presbiterio, que es esta justamente, que es la que encubre el altar, la mesa de celebración. Yo sé, padre, que usted aquí también ha hecho varias cosas muy importantes, como la recuperación del Santísimo, del Sagrario, perdón, la recuperación del Sagrario. Espere, padre, porque yo lo voy a ir intentando hablar. Unos problemas de humedad y de luces que había en la parte alta. A mí me encantaría que enfocásemos esa parte linda de arriba, porque allí hay altura, hay luz, hay arte, y también las luces del templo. Son muchas cosas, pero esta del altar me parece que, y la del hermosa. Bueno, inicialmente el sagrario que ustedes ven atrás era el sagrario tradicional. El antiguo, el que conocimos toda la vida. Sí. Entre las reformas que se fueron haciendo, creyeron que no había comunidad en cuanto a la estética aquí del altar, porque había entre metal y madera. Sin embargo, dejaron lo que se llama el expositorio, que es la parte alta de esa parte metálica que hay allá, sí, y quitaron el sagrario. Cuando yo vine, encontré el sagrario en el cuarto piso aquí de esta sacristía. Rubén es testigo. ¿Cómo llama eso? En el cuarto de San Alejo. Pues cuarto de San Alejo. Y me pareció que se había perdido un elemento importante, que era estético, bonito. Entonces logramos sacarlo, llevarlo a Medellín y hacerle la restauración para que quedara más o menos como era originalmente, sí. Y se volvió a colocar en su sitio, formando una unidad perfecta, lo que es el sagrario, que ya no es sagrario ahora porque tenemos otro lugar para él, y el expositorio, lugar en donde está esa crucecita y en donde se coloca la Divina Eucaristía en la custodia. Entonces se recuperó ese espacio que valía la pena también darle como ese toque original que tenía antiguamente, y se volvió a colocar, y ahí está. Eso fue casi de las últimas horas que hicimos, porque eso sí fue a fines solo del año pasado. Sí, y ahí está en su lugar, y creo que se ve estéticamente bonito y forma unidad con toda la... Y este trabajo, padre, el cambio de la luz, del cambio de luces del templo. Bueno, eso sí, un poquito, estamos todavía un poquito en mora y en deuda. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es la situación? Los templos últimamente... La luminotecnia es una técnica, precisamente porque se llama luminotecnia, de adecuar los espacios, darle el colorido que requiere. El templo ha tenido siempre una luz muy intensa, sí, fuerte, luz blanca, casi brillante como sol, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, para estos lugares cerrados se busca una luz que se llama luz cálida. Y hicimos unos contratos con una empresa de Medellín que desafortunadamente no nos ha respondido como pensábamos, pero se lograron hacer cosas muy bellas. ¿En qué sentido? Había unas lámparas, ¿cierto?, que cumplieron su misión, digamos, y su momento, pero que dado que el templo tiene unos techos artísticamente elaborados, sí, y decorados, sí, requerían de la amplitud total para que se contemple en su totalidad la armonía del templo. A mí me gustaría que enfocáramos un poco las lámparas. Los rosetones. Los rosetones, ahí hay varias cosas arriba, que son los rosetones en madera, las cruces, y las lámparas que están en cada uno, porque hay un trabajo grande ahí. Es que el trabajo artístico es extraordinario. Por eso, antes, haciendo como un paréntesis en ello, sinceramente, que dentro de la diócesis creo que ese es uno de los templos más bellos en su género, en su estilo y en su, ¿cierto? Porque tiene mucha armonía, y es lo que hemos logrado en este tiempo, sí, darle una armonía total, sí, respetando los elementos más tradicionales, como es, por ejemplo, saber que aquí tenemos unos zócalos que los hizo don Chepe Parra, que todos sabemos quién era don Chepe Parra. Entonces, tener esos zócalos me parece que es algo muy valioso para el patrimonio. Luego, todo el arte que se le ha colocado a los techos, que trabajó el padre Hernando Galeano, me parece, sí, y lo que se le ha anexado en los lados, le ha dado una estética que logra mostrar una unidad y una armonía. Porque inclusive también, miren ustedes, allá al fondo que está el coro, la parte de allá al fondo que está el coro, eso también le logramos colocar toda la armonía, que compagina muy bien, sí, la parte de aquí, del que llamamos antiguamente comulgatorio, con el techo de allá,
con la baranda que lleva y con la que lleva aquí en la parte interior de... Padre, se dice que este templo un 80-85% está en madera, yo creo que un 90%. Y lo bonito, que está trabajado sobre todo últimamente por gente de Guatapé. Sí, eso se ha dicho y en ese sentido ya tenemos un reconocimiento a la familia de don Carlos Salazar por esta obra realizada de la decoración, que verdaderamente son unos artistas que han logrado darle un colorido, un arte de mucha armonía y con una capacidad estética y una habilidad artística para hacer los trabajos con una perfección increíble. Uno se admira, por ejemplo, estas columnas que son, me parece que es arte corinto, cómo lo copiaron de bien, cómo lo hicieron tan maravillosamente. Las proporciones, porque una de las características de este templo es que, mire usted, son estas columnas, 2, 4, 6, que tienen la longitud interna es muy reducida, es que son sumamente estéticas, casi parece una Barbie. Sí. Cada una de estas. Y usted va a muchos templos y las columnas ocupan 1 o 2 metros. Hinchadas, sí, completamente, como las gordas de Botero. Sí, entonces, sí. En cambio, desproporcionada. Este templo tiene una armonía que usted celebra y donde está celebrando, toda la comunidad está mirando al sacerdote. Entonces es una armonía total que requiere. Oye, y buena acústica. Este templo tiene muy buena acústica también. Buena acústica y de eso toda la vida hemos disfrutado. Volviendo entonces a eso, quitamos las lamparitas que había, que prestaron su servicio en su momento, y les estamos adecuando esta luz, que en este momento todavía es blanca, pero que creo va a disminuir un poco la intensidad para que quede totalmente en el campo de... Padre, a mí me gustan mucho estos temas, y cuando yo trabajaba en el colegio tenía un área que llamaba Historia Local, y nos dábamos el gusto de hacer las clases de Historia Local con los muchachos aquí, visitando el coro, mirando a veces hasta las intimidades del templo, porque los muchachos, es increíble la curiosidad de la gente, pero a veces no tienen como el medio, la forma. Entonces nosotros hacemos nuestra clase de historia local aquí en el templo, contando la historia de las bancas, contando la historia de la mesa del altar con la piedra de ara, contando la historia del púlpito cuando estaba allí en uno de aquellos lados, cuando no había pues micrófonos ni todas estas tecnologías, contando las historias de los santos, de cómo se fue dotando. Es decir, esas clases muy ricas. Pero la pregunta es esta: cuando nosotros íbamos con los muchachos al coro, éramos temblando y ese coro se va más bien. Y usted ha hecho un trabajo muy bonito también en el coro. No, pues el coro simplemente se le hizo como aseo, digamos. Aseo y se le hizo reposición. Reposición, porque en cuanto a la chambrana que va al frente, ¿cierto? La baranda. La verdad es que era muy miedoso. Sí, y el piso también lo adecuamos, le colocamos una capa liviana, pero reforzada, y hermosa, y pues sí, también se trató de reforzar porque era una cuestión bastante delicada, pero no, yo creo que no reviste mayor problema, mayor peligro pues para los que están allá. Las escalas para subir hasta el campanario. Eso sí estaba ya listo, totalmente. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Bueno. Pero esa parte sí ha sido como desde que los coristas se bajaron, porque en otro tiempo cantaban allá, le contestaban. Y todavía no, volvimos allá. Todavía volvimos allá, pero es que ahora está, digamos, reformado, en el buen sentido de la palabra, mejorado y funcional. Y más seguro también, en cuanto a menos peligro. Digo, los miedos nos faltaron allá. Seguro. Yo decía, muchas veces te voy a poner una tabla de estas abajo y... no, peligrosísimo. Qué miedo. Claro. Entonces, todas esas obras... Otra pregunta, padre, ¿usted no se siente muy cansado de pensar tanto y en tantas cosas, porque también está el cementerio, también está ese gran trabajo? Si quiere evacuémoslo del templo, porque tenemos dos cosas aquí, ¿no es cierto? Vale, sí. Yo creo entonces, simplemente, entonces iniciamos pues con lo que decíamos, con la sala de la Casa Cural, la habilitación del espacio de las reuniones. De reuniones. Pero después nos damos cuenta que la parroquia tenía una infinidad de cosas regadas en una parte y en otra. Los implementos de Navidad, los de Semana Santa, las imágenes, todo ese tejemaneje que se tiene para la solemnidad, todo regado. Entonces pensamos que en la parte trasera del templo había un espacio considerable y bueno, y entonces le dimos también apertura, que si quieres lo podemos mirar también dentro. Vamos, pero me encanta, ¿no? Ya, padre. Sin embargo, porque es que allí hay un poco de cosas que nos traen memorias bonitas de la historia del templo. Sobre todo aquí, ya que estamos aquí en el templo, pues simplemente como mirar lo último que se pudo realizar. Sí. Que es muy importante que lo conozca también la gente. Sí. Esta parte de arriba, ustedes ya enfocarán. De la que estamos hablando ahorita, sí. Estamos hablando ahora, ese balcón. Sí. Ese balcón estaba en un peligro. Sí. No se había desvanecido, no se había desplomado,
porque la una parte sostenía la otra, porque era un círculo. Por ¿no? el armazón, por el armazón. Por el armazón. Pero quitado un palito de un lado, se venía todo al suelo. Tuvimos la precaución y entonces quitamos, con toda la estética se quitó el que había, que estaba ya muy podrido en gran parte, y logramos hacer este que quedó armónicamente en cuanto a lo que contiene las estrellas y también la chambranita, o cómo se llama, el pórtico, el pasamanos, chambranas, sí. O quitamiedos. Bueno, entonces quedó totalmente en armonía con lo que se tiene del templo. Mire usted. Padre, si uno puede caminar por ahí, puede darle la vuelta, perfectamente. No tiene problema. Yo le he dado la vuelta a todo eso por allá. Desde niño yo le he tenido como miedo a ese pasadizo allá. También porque uno sufre un poquito de, ¿cómo llaman? De acrofobia o de esa cosa de las alturas, sí, el vértigo. No, entonces eso quedó totalmente renovado, seguro, porque hicimos un contrato también para este trabajo que fue muy importante, porque le dio, y se recuperó también mucho espacio que estaba perdido en cuanto a la cúpula, que ya pues yo de fuera la pueden contemplar como quedó recién pintada. Vamos a tomar imágenes de toda esta obra, porque nos falta el frontis del templo y las cositas de allí. Otro elemento que teníamos aquí importante, que estamos aquí frente a ellos, es, miren estas los balconcitos. Los balcones y las puertas. Sí. Se trató de recuperar, de darle a esos balcones unidad y armonía con todo el estilo arquitectónico del templo. Padre, ¿cuál es la puerta más bonita para usted? Hablando de puertas, están las de la casa cural, las puertas del templo, las puertas aquí del sagrario. ¿Cuál es la más bonita? No, yo creo que todas tienen su particularidad. Todas tienen su encanto. Sí, unas más y otras menos, pero en general. Lo importante es que tengan armonía. Entonces se logró recuperar que esas puertas quedaran todas del mismo color. ¿Cuál nos recomienda usted, padre, en el libro de los 200 años? Va a empezar con una puerta de portadilla, se entiende como redundancia, pero no. Es decir, vamos a tomar la puerta más bonita para darle la entrada al libro de los 200 años de la parroquia. ¿Cuál será la puerta? ¿La de la casa cural? No. ¿La del centro del templo? Yo creo que la del centro del templo, marca porque sí, no sé quién será el autor. Y qué bueno recordar, padre, allí las escalas al púlpito también, a ver, que mucha gente ya no recuerda las escalas. Pero yo quería como terminar aquí entonces. Dale, vamos y sí. Creo que aquí el tiempo, mejor dicho, nos entonces llama. Simplemente se adecuó este espacio que estaba muy perdido y se le dio el colorido a esto. Pero el último elemento que tiene toda una integración del presbiterio es esta parte. Mire usted, que usted parte de allá, de este altar. Los laterales. De allá del frente, parte para allá, entra y continúa todo el estilo. O sea que este zócalo, como queramos llamarlo, pie de muro, zócalo, le da yo una unidad estética de belleza incomparable a toda esta parte que se llama el presbiterio. Entonces, es uno de los logros que cualquier día alguien me dijo, padre, ¿usted por qué no le coloca alguna cosita ahí? Buena pregunta. Me caló la idea. ¿Algún sacerdote que llegue aquí a celebrar, que aquí vienen muchos sacerdotes a hacer con celebraciones, expresan algo frente a cómo se sienten en este espacio lindo del sagrario y del altar de Guatapé? Pues vean, la verdad es esta, no todos los sacerdotes tienen este estilo artístico ni les gusta mucho el arte. Hay que ser realistas, no podemos creer que todos tienen como esa sensibilidad por el arte. Sí, la sensibilidad. Para algunos puede ser muy poco o no les interesa, pero en general un sacerdote que tenga un poquito de nivel cultural, que haya cultivado verdaderamente la estética, también. Pero sin lugar a dudas todos los que vienen quedan admirados de la unidad y la armonía que tiene el templo en cuanto a construcción y en cuanto al elemento, sobre todo madera. Y me gusta reforzar el concepto porque habrá personas que dicen que Guatapé perdió la identidad, que Guatapé no tiene patrimonio, que Guatapé no tiene sobre qué basarse. Nosotros estamos aquí hablando de las bases, los fundamentos, los basamentos de una comunidad guatapense que empezó exactamente con este sueño del templo parroquial, con este sueño de una comunidad organizada y ese gusto, ese sueño que al parecer lo demostraron tanto los fundadores, porque los escritos, como usted lo ha visto, son muy hermosos. Esta gente estaba soñando a 200 años y nosotros a los 200 años yo creo que no podemos ser inferiores y estamos tratando de cumplir. Sí, bien, usted lo sabe mejor, Álvaro, y por los escritos suyos nos hemos dado cuenta que este templo se inició más o menos en 1865. Sí. Haciéndole unas reformas y unos complementos muy importantes por el año 1900. Sí. Cuando se hizo esta parte donde estamos parados, precisamente aquí se corta, vea, aquí se corta la línea.
En esta parte se corta la línea de la parte antigua y esta parte que creo que el padre Justiniano y otros sacerdotes Justiniano Gómez, que le eso hicieron. era una cañada, eso era cañada. Eso es profundísimo allá. Nadie se explica cuándo llenaron todo eso, Sí. ni hicieron esas bases. Exacto, entonces él dijo ya, de aquí para acá hicieron el presbiterio, con todo ese buen gusto del arte, porque entiendo yo, según la historia, este altar ese es el más antiguo, Sí, eso y sí. obedece ya como a un estilo, es que es hecho a propósito, ¿verdad? No le sobra un centímetro al lado, Sí. o sea, fue hecho con una medida exacta. Aquí a los lado y lado de los altares había 2 altares, Los laterales yo los pero conocí. no eran de tanto arte. Eran más sencillos. Más sencillos, Sí, sí, que sí. fueron traídos, según escuché yo oralmente por mis antepasados, Sí. que los habían traído de la parroquia de Buenos Aires y de Medellín, porque hicieron una reforma muy grande. Yo cuando fui a Buenos Aires Y estuve traídos en mirando. mula, traídos al hombro. Bueno, entonces trajeron ese altarcito y lo pusieron ahí, más o menos cubrían el espacio, pero no eran los del espacio. Y no tenían tampoco el suficiente arte como los que hicieron ahora, que están en total armonía Sí. con el altar del centro. Entonces ahí se logró equilibrar, armonizar para no combinar estilos, aunque era muy parecido. Pero estos superan en gran dimensión lo estético de estos a los que había. Entonces, como se dice, oh, feliz culpa la de Adán. Porque sí, salimos de ellos que no tenían mucho arte para hacer estos que dan una armonía total sí. a todo el templo. Una vez pasé yo por acá con un grupo de estudiantes de 9º de bachillerato en la clase de historia local y encontramos con sorpresa algo que nos gustó sobremanera. Había una plaquita por allí que decía Sí. Altar privilegiado 1926. Y otra vez volví, ya no estaba la placa, dije yo, Sí. se fue la placa. Estuve triste un poco de años. No, Cuando después usted me dijo por allí tengo la placa del altar privilegiado. Sí, esa plaquita la quitamos, estaba partida en 2. Sí. Cuando yo la encontré, en este momento la llevé precisamente a un taller para restauración y para que le den otra vez como mantenimiento y volverla a instalar ahí. Ya el señor Juan Carlos Gómez está encargado de ello y él sabe dónde estaba y sabe que la van a colocar, y Rubén el sacristán también lo sabe, y próximamente estos días creo que la traen de nuevo. Qué bueno, esos son recuperaciones que vale la pena. Se me viene a mí una pregunta desde que yo vi esa placa y la leí. Tiene que ser que Guatapé, que este templo, que este altar en 1926, oiga, se ve que estamos hablando ya de más de 100 años, 1926 sí, no, ya casi 100 años, tiene que ser que aquí ya había algo muy especial, una obra muy grande, ¿no? Estaba completo. Completo, porque el altar, el conjunto del altar comprende lo que era antiguamente en la antigua liturgia, el altar para la Eucaristía y el fondo en donde se colocaban las imágenes. Y hay una armonía total, porque usted mire allá la estética, ve las crucecitas de aquí, de este altar, de esta parte, son iguales a las de allá. Sí. O sea Desde el detalle. O sea que esta parte con la de allá se hicieron a la vez, y eso fue hecho expresamente para este templo. Sí. No fue traído de otra parte, sino que no sé quién lo hizo. Sí, y no es sé mandado, habrá- no es impostado, No. ni acomodado, no. hecho y con todo el gusto y la estética, porque son verdaderamente muy bellos, en cuanto que hay una armonía y una unidad. O sea que más o menos a principios del siglo pasado se empezó a hacer esta obra, para que ya en 1926 estaba culminada, y por eso colocaron la placa. Leía yo que el púlpito ahora está partido en 2 porciones proporcionales y las escalas están allí cuando el evangelio y los retiros espirituales. La predicación, el predicador predicación subía era allá allá. al templo, sí. Veamos las escalas, a mí me encanta No, vea, porque es que yo sé pero, que no, pero las escalas sí no están. Las que hay allí. Esas no son. ¿Esas no son? No son. Yo sí que Ah, bueno, con seguramente toda seguridad. sí, las Esas otras- sí se perdieron, era también así en semicírculo. Sí, son porque muy era parecidas. apenas la mitad, sí. Y entonces bajaron el altar y tuvieron la buena idea, me parece a mí, se salvó, que el púlpito era completo. Sí. Ya formaba más de 180 grados. Solamente entraba el padre por un ladito. Sí. Y entonces lograron sacar estos 2 que le dan mucha armonía, Sí. porque se colocaron los 2. Dicen que no es muy litúrgico, pero a mí sí me parece que quedan muy bellos las dos Acompañan muy partes, bien. acompañan muy bien, entonces ahí quedó ya. Nos había invitado usted por allí, padre, a la parte de de las cosas antiguas. De ¿O es de aquí del presbiterio de...? aquí, no, pues casas antiguas no, lo que logramos hacer acá. Porque aquí hay elementos importantes también, como esta foto del padre, pues la foto posada. Bueno, padre, aquí es donde los sacerdotes se revisten para salir. Venga, que yo soy muy curioso y me parece que se asoman al espejo antes de irse, ¿o no?
Pues hombre, pues eso es. Que no falte la vanidad. No es de acto de vanidad, sino que es que una limpia despeinado a misa queda muy feo. Sí, a mí me gusta mucho que decirle a los muchachos, aquí el sacerdote se asoma al espejo, mira bien porque él tiene que mirar cómo lo van a mirar. Claro, y eso es obvio, que la gente es muy observadora, y el celebrante es el que es el centro de atención. Entonces no se extrañen porque ven aquí un lavamanos, un lavabo, un espejo, con qué lavarse las manos, con qué organizarse. Esto es también como una especie de rito, ¿no? Un rito para salir, porque hay una cosa que dicen, la mala presentación personal es también una falta de respeto a la otra persona. Yo he sido de ese principio. La mala presentación personal, o una presentación personal descuidada, como a veces quisiera uno a veces, eso es casi una falta de respeto a la otra persona, porque la otra persona también merece que uno se presente bañado, organizado, aunque yo no estoy tan bien organizadito pues, pero sí estar acorde con la otra persona. Y en los sacerdotes, esos temas aquí muy bonitos, la colección de los hábitos, había hábitos y albas y ornamentos en general que en otro tiempo eran muy estrictos, había para los entierros, había para las Semanas Santas, y los hay todavía. Sí. Pero ahora hay como más libertad en el uso, ¿no? No, siempre la liturgia manda que debe usarlo cada día, según las circunstancias, cuando es fiesta, cuando es solemnidad, cuando es un mártir, cuando es el tiempo ordinario, cuando es las solemnidades de la Virgen, entonces uno ya tiene el traje adecuado. Todo ello se organiza aquí. Sí, aquí inclusive este mueble que está acá es antiquísimo también, corresponde a la época. Y ahí los... Aquí se cambió un poquito, ya esto ya no se colocan ahí, sino que se cuelgan, tienen percheros para colocarlos, pero el mueble es de esa época también. Oiga, hay sacerdotes que andan con su propia, ¿cómo se llama? Con su propio equipo. Con su propio equipo, sí, claro. Su cupón personal. Lo más ordinario, que generalmente cuando cada sacerdote se ordena, pues la familia, algún amigo le hace sobre todo el regalo de algún ornamento, el cáliz o cosas por el estilo. Entonces, y algunos lo usan todo el tiempo para ellos. Por supuesto. Otros si tienen a la parroquia donde vayan, donde van a celebrar, allá también hacen uso de los elementos básicos. Oiga, aquí se le ocurren 1000 preguntas porque aquí nacimos, aquí nos bautizaron, esta es nuestra historia. ¿Qué más hay aquí? Bueno, se va a ver del padre, la padre, sí. En esta sacristía. Sí, primero, aquí estamos. Que aquí tenemos la foto del padre que celebró la primera misa en Guatapé. El doctor presbítero José Ramón de Posada. El 17 de enero de 1818, ¿sí? Me parece que esa fue la fecha. Enero, junio, bueno. No, sí, por ahí yo leí pues que fue esa fecha, 1810. Entonces es una foto muy interesante, que era un hombre eminentísimo. Uno se pone a ver las obras que tenía ahí, porque todas de derecho canónico. La historia de Colombia, él dejó. Y que en ese tiempo tuvieran esa foto, y la he visto en otras partes, también vi esta foto en Granada. En Marinilla la conservan con mucho cuidado. Entonces vale mucho esa fotografía. Y segundo, que tenemos un Cristo aquí muy bello, que es del artista Alfonso Vieira, que es un Cristo Cristo todavía vivo, ¿cierto? Vea la expresión que tiene el rostro, que es verdaderamente hermoso, con una cruz que se le adecuó para que, pues, en todo el sentido de la estética y del arte, que me parece una cruz muy bien elaborada también, por un artista de Marinilla que se llama don Humberto Gómez. Serían como los elementos aquí que tenemos más importantes. Ahora, esto es importante resaltar. Este es otro trabajo nuevo, miremoslo acá, sí. Esta parte no estaba antes. No. Sencillamente nos dimos cuenta para recoger todos esos elementos que estaban dispersos, ampliar el espacio hacia atrás de la iglesia y habilitamos todo este espacio. Miremoslo, vale la pena mirar. Una segunda sacristía. Sí. Una sacristía auxiliar, donde quedan algunas imágenes. Sacristía auxiliar, sí. Y por aquí se conecta uno con la parte en donde se conservan todos los equipos para Navidad, para Semana Santa, para las fiestas de la Virgen, y que abriga, pues, inclusive estamos escasos de espacio todavía, pero que se recuperó en un 80% la unidad en cuanto a tener todo a la mano para las distintas celebraciones. Se queda uno como pensativo, uno no sabe qué es más lindo del templo de Guatapé, si afuera lo que todo el mundo ve porque está en exposición permanente, o estos lugares recónditos, porque estas son las reconditeces del templo. Claro. Voy a ver, sigamos, porque aquí hay... Por aquí ya sí es una cuestión... No importa. Estas cosas para mí son inspiradoras y son el recuerdo de tantas cosas. Es donde se conserva lo más práctico para cada una de las celebraciones. Se va buscando, aquí se tienen algunas imágenes, materiales para cualquier momento. Sí, y escudos. Aquí se tienen todas las partes para decoración, todo lo que es arte y decoración. Vea, y por esta escala sale... Directamente
Hay conexión por todas partes, eso me parece muy importante. Al altar, a la casa cural, al presbiterio. Fue un lugar, verdad, que verdaderamente hacía falta en la parroquia. Y aquí se tienen todos los elementos de toda la imaginería. En esta parte se tienen, por ejemplo, los pesebres. Ahí hay 2 pesebres. Oiga, estamos pensando, pues siempre se nos ocurren ideas. Este lugar tan especial, tan extraordinario, ¿cómo sería que de pronto, después de los 200 años, se pueda crear aquí el Museo de Arte Religioso? No sabría decir yo, sinceramente, por qué. Es decir, o que un lugar parecido, porque tanto se ha trabajado con los 200 años y se ha recogido material tan bueno, que es de creer que podía quedar una sala de exposición o algo muy importante con todo este material y con todas estas historias. Sí, lo veo un poquito difícil en un aspecto, la comunicación con la comunidad, porque entiendo que, por ejemplo, hubo una época en donde se pensaba aquí al lado del costado de la iglesia hacer un contacto de una calle con la otra, ¿cierto? Sí. Como un pasaje. Se ha tenido como... Yo había pensado, si se hiciera ese pasaje algún día, quedaría un contacto del pasaje con el templo. Sí. Y se podría hacer en la parte que está de abajo, habilitar para un museo, con tal posibilidades de que quedaría en contacto con la casa cural, con el templo y con la calle. Pero son pues... Sí, estamos pensando de un sueño de muchos y que es conectar la plaza. Sí, padre, más sencillo, que yo pueda salir del parque y darle la vuelta al templo y a la casa cural. Es decir, saliendo por la margen derecha del templo, a conectar aquí con la plazoleta del Zócalo. Pero sí, exacto, eso es lo que se había dicho hace muchos años. Y si algún día se pensara ello, creo que esta parte se podría habilitar, la parte de acá, para hacer un museo que quedaría conectado con las 3 partes, el templo, la casa cural y la calle. Uy, sería increíble. Sería un centro histórico, sería excelente y creo que queda el espaciecito ahí propicio para ello. Ojalá que algún día. Aquí lo veo un poquito más difícil por la cuestión de que un museo siempre tiene que estar muy cercano a la comunidad para que entre, salga de movilidad en cuanto a movilidad. Aquí quedaría un poquito restringido porque queda bastante lejos de la puerta de entrada de acá y queda un poquito lejos también de la puerta de entrada principal. Pero bueno, todo tiene... Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta. Y cuando se lanza una idea, surgirán otras paralelas que pueden ayudar, que se puede hacer. Porque mire, Río Negro tiene un museo religioso muy bonito, Jerico es preciosísimo. Bueno, son cosas que también pueden ayudar a aportar a la historia de nuestro pueblo. Padre, usted me dice, sigamos hablando un poquito de las obras que ya no fueron aquí en el templo de altar, sino otras, como el cementerio. Y eso que no hemos hablado aquí de la obra social, de todo el trabajo con la pastoral. Bueno, todo esto continúa aquí de antes. Yo creo que si quieren mostrarlo, no sé, pero... Las imágenes lo dirán, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la Semana Santica. Toda la imaginería de Semana Santica, que ha sido también un trabajo muy particular, obra de John Fitzgerald Franco, ¿cierto? Él le ha puesto todo el empeño. Esto ya sí es una cuestión pues ya de mantenimiento y de cuidado. Siempre decimos que mientras haya líderes, la comunidad no se va a quedar, digamos, sola, desprotegida, ni los procesos van a morir. Necesitamos que siempre haya líderes que les duela, que les guste y que se muevan por las cosas bonitas del pueblo. Por ejemplo, aquí también en esta parte que creyera, pero hemos habilitado y se le dio también un poco de más funcionalidad a todo este sector, que es la parte donde está la sección de ropas, planchado, cubierta y garaje, ¿cierto? Porque se le colocó, por ejemplo, este techo de fibra y entonces ya se aprovecha mejor el espacio y sobre todo para que no esté, los carros que estén aquí se conserven mejor, no tengan calorcito. Sí, no, y sobre todo pues previniendo como para que haya más, aprovechar mejor el espacio. En cuanto queda más seguridad y más higiene y más de todo se puede aprovechar acá. Ya usted dirá dónde nos invita. Vamos. No, pues yo creo que ya si quiere vamos redondeando aquí. Vamos redondeando aquí al patio. Realmente aquí hay mucho que ver en imágenes, el trabajo. Y yo tengo otra pregunta, padre, bien interesante, pues que no es tan tangible aquí, pero que es real, y es el trabajo que se hizo y que se publicó, porque se publicó el libro folleto con el tema de los rosetones o medallones. Cuéntenos cómo es ese proceso y que después vamos a mostrar unas imágenes de esos rosetones. Bien, no, simplemente los rosetones es que mirando el templo, la parte de todo el centro
el arte es muy hermoso, Sí. y hay una armonía total. Pero me ponía yo a colocar, miraba los lados, los laterales, y ese techo no tenía arte ni gracia, pues sí estaba bien hecho y Plano, todo. pero plano. Plano completamente, desprovisto de algún detalle que podía servir también de inspiración para la gente y de contemplación. Entonces pensamos en, entrando en todo ese lenguaje litúrgico, aprovechar y colocar allí algunas imágenes. Entonces se colocaron unos símbolos litúrgicos marianos, cristológicos, que tienen un profundo significado, y bíblicos, ¿no es cierto? Que entonces en ellos se expresa también muy bellamente la fe, y los que ya un poquito van entendiendo, que ya, cuando sacamos el folleto precisamente queremos explicar cada uno de esos elementos para que el que lo vea interprete y aproveche. ¿Entre cuántas ediciones de folleto? Porque yo lo he leído harto. Lo he trabajado mucho y me parece que vale la pena por el diseño, por las imágenes y por el contenido que tiene, que explica cada uno de los rosetones, cada uno de los elementos, la intención, la función, desde su historia hasta la función que debe cumplir hoy. Curiosamente les cuento, casi eso es fruto de la pandemia. Es un provecho de la pandemia. Cuando llegó pandemia, quedamos un poquito como manicruzados en algunos aspectos. Sí, sí. Entonces me dio tiempo para pensar, consultar, escribir y plasmar en lo que quedó ese folleto que se llama, ¿cierto?, Arte y Contemplación, los medallones del templo. Y se hizo un trabajo que me parece a mí con dos fines. Primero, para Guatapé, pero que yo he tratado de lanzarlo en la diócesis porque tenemos mucha pobreza artística en la diócesis. No hay muchos trabajos de ese tipo que podrían servir muchísimo para mantener el arte, pues, y darle valor y cuidar las cosas, porque es que se trata de ello: mejorar, conservar y cuidar lo que se tiene, y eso es lo que se logró con eso, lo que se quiere con ese folleto, que la gente sepa qué es lo que hay en el templo, qué arte tiene, por qué se hace, qué significa, y para, pues, valorarlo. Eso es muy bonito, buen diseño, como le digo, buen contenido, y las imágenes ni se diga. Padre, otra idea es, y que se está trabajando, el libro de los 200 años, y que hemos tenido que echar mano de todo lo que ha habido. Hablemos del sueño de los libros de los 200 años. Sí, pues pasar 200 años de historia, no hay que consignarlo, aunque sea muy reducido, pero no se podía dejar pasar este acontecimiento. Por eso, cuando pues vimos que se aproximaba el tiempo de los 200 años, inmediatamente empezamos con el maravilloso equipo que se ha trabajado hasta ahora y que han puesto el alma, el corazón, los sentimientos, la buena voluntad. Yo nunca había pensado que teníamos tantos valores en Guatapé para hacer un trabajo como ese, y en donde se ha recurrido a todo lo que la historia nos ha permitido por expresiones de las personas, testimonios, muchos artífices que están haciendo ese libro. Por ejemplo, pensemos, Monseñor Camilo, que estuvo aquí 9 años y que 2 meses antes de morir nos mandó una crónica muy bella en donde cuenta su estadía en Guatapé. Eso es muy emocionante y muy satisfactorio, y que muchos otros elementos que ya he considerado yo que ese libro es un libro que se está haciendo con todo el arte, con toda la exigencia, pero un libro que, gracias a usted, Álvaro, y lo tengo que reconocer verdaderamente desde todo punto de vista, que el trabajo suyo hecho durante toda su vida en cuanto a la reconstrucción de la historia de Guatapé, pues sin pensarlo, usted estaba haciendo ya el libro que va a salir ahora de Guatapé. Le pongo yo un 60, un 70%. Pues creemos que va a salir una obra meritoria, creemos que la comunidad de Guatapé se lo merece, la historia del templo, la historia de la parroquia se lo merece. Pues ahí estamos, padre, trabajando, y el sueño empieza en el padre Fabio. Padre, lo que pasa es que usted también tiene que celebrar, anda en 1000 carreras, porque todos sabemos que es una salida, que es un viaje. Antes yo no sé cómo hace para concentrarse en tantas cosas. No. Y yo lo voy a molestar con un poco de preguntas seguidillas y cortas aquí. La primera, pues sencillamente, sus padres, don Luis Arcila y... Mi papá, Luis Eduardo Arcila y Clara Rosa Giraldo. ¿Cuántos hermanos? Éramos 13, quedamos 4. Hay 4 en el momento. 4 somos en el momento. Sí. Bueno, nacido en lugar exacto. Sí, lugar aquí en Guatapé, la calle de ¿cómo es que? Guatatur para abajo, ya no existe. Aldea, la aldea, sí. Se nos fue a la calle de la aldea, totalmente. Tenemos gratos recuerdos de la casa también y muchas fotografías. ¿En qué año se ordenó? La ordenación fue en 1989. ¿Cuántos años de sacerdocio? Ya llevamos 32 años cumplidos de sacerdocio. 32 años. ¿Usted se ordenó inmediatamente, salió del bachillerato o tardó unos días? Sí, yo terminé bachillerato.
Yo tal vez te lo había contado ya, y fui al seminario de La Ceja 3 años. Ajá. Allá, haciendo un discernimiento vocacional, di cuenta que me faltaban algunos elementos de la vida. Quería tener otras experiencias de conocimiento, de universidad, etcétera. Entonces decidí retirarme y estuve 14 años por fuera, en los cuales trabajé como docente, 10 años y medio en un colegio de Medellín y en la Universidad Bolivariana como estudiante. Ya una vez cumplida una tarea también que tenía a nivel familiar junto a mi madre, cuando ella falleció y todo, volví a tomar el camino de la formación sacerdotal, y en 1989 fue la... ¿Usted a qué año se fue a hacer el bachillerato? Yo salí aquí de Guatapé en 1964. En el 64, ¿y el bachillerato lo terminó, me dijo, dónde? Yo hice bachillerato, con ese tiempo no había de bachillerato, apenas estaba empezando. Sí, sí. Yo estuve en Sonsón, pero y estudié también luego pasamos a Seminario Yarumal. Estuve también en Granada para terminar en San Rafael en 1970. ¿Alguna vez pasó por acá como vicario? No. No. Aquí Cuando llegó sacerdote hace 5 años. Ya hace 5 años que estuve acá. Bien, vea. Quisiera también como recordar 2 cositas que fueron muy importantes, ¿cierto? El empuje que le dimos también al cementerio y al Alto de la Virgen. El Alto de la Virgen, claro. Sí, porque creo que fue un trabajo también muy bonito que, dada la situación que se presentó, de casualidad, por la cuestión de que necesitaban la tierra para movimiento de tierra, se adecuó el espacio, se amplió, se le está dando mucha estética, porque sépanlo todos los guatapenses y el que venga, es el mirador más hermoso que tiene Guatapé. Eso es increíble, sí. Para contemplar allá, es un lugar también de contemplación, de admiración y de recreación, ¿verdad? Padre, usted se va. ¿Qué se lleva de Guatapé? La satisfacción de haber cumplido con mi deber, de sentirme tan contento, porque lo que uno hizo aquí no lo hizo solo, lo hice porque hubo una comunidad que siempre respondió, que a cualquier proyecto que se decía vamos a hacerlo ya, y eso fue ya. Yo nunca empecé una obra aquí sin saber que la iba a hacer o no la iba a hacer. ¿Alguna dolencia por el pueblo? Hombre, no, lo normal que se presenta en todo, de pronto un poquito de incomprensión o de mala interpretación de lo que uno hace, pero sé que no me equivoqué en las decisiones que tomé y en lo que tenía que hacer a conciencia. No me queda remordimiento como no queda nostalgia, de corrupción, de nostalgia, de malversación de fondos, de confabularme con situaciones sucias. Nada. No, en absoluto. Entonces salgo con la frente muy en alto, y que lo que he querido es todo lo mejor para Guatapé como pueblo cristiano, y para la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y con toda seguridad, quiera lo Dios, aquí nos volveremos a ver. Si Dios lo permite, yo estoy en manos de Dios, me voy, si por allá me quedo, pues está bien, si me permite volver, qué bueno fuera, y compartir por aquí también el Señor hasta que quiera ir, cuando decida que nos llame. Padre, vamos a terminar porque el tiempo aquí nos cortan muy fácil. Hay una frase muy dura, muy tesa, pero la voy a decir, y es asunto de viajeros, de misioneros, y el Padre sí que lo sabe. Cuando uno viaja, cuando uno deja su casa o su lugar, deja esa historia. Cuando uno toma un avión, deja su historia en el suelo. En el suelo queda la historia y empieza a abrirse camino a otra historia. ¿Sí? Usted va a dejar esta historia aquí satisfecho, gracias a Dios. Sí, parto como un niño con un nuevo proyecto. Vendrá, ya tendremos que contar mucho sobre otra historia, el último capítulo de mi vida, creo, si me lo permite Dios. Me gusta mucho esa reflexión. Cuando uno levanta vuelo, su historia ha quedado en el suelo. ¿Cómo quedó? Dios lo sabrá mejor. Dios lo sabrá mejor, y estamos en las manos de Él, y voy a hacer simplemente su voluntad. Ayer el Evangelio nos decía que Jesús llamó a sus discípulos y llamó al profeta Isaías y le dijo: heme aquí, Señor, mándame, envíame. Lo mismo le digo yo hoy. Y así terminan los días como estamos escuchando. Bueno. Con un doble de campanas. Bendito Dios. Bueno. Agradecerle al Padre porque nos ha aceptado esta invitación en medio de tantas carreras, porque nos ha compartido un mundo de historia bonita, y porque se nos lleva un pedazo del corazón, pero sabemos que también pedazo de su corazón queda en Guatapé. Si Dios lo permite y vuelvo a Guatapé, les contaré otras cositas. Qué rico, Padre. Muchas gracias. A ustedes. Que nos vamos en otro buen paseo por nuestra historia. Muchas gracias. Listo, seguro que sí.